Ya, esta primera semana, bueno, bastante relajada en cuanto a contenido, porque la primera clase lo que hicimos fue presentar el curso, ¿cierto? Y hoy día lo que vamos a hacer es recordar un poco de conocimiento que debería saberse, pero si no, aquí lo vamos a seguir ejercitando. Sí, Luca dice, deben estar haciendo el test de inglés todavía. Sí, sí, algo así me habían comentado. Pero es que si estaban recién repartiendo, alguien dijo que estaban recién dando números o algo así, claves de acceso a esta hora. Quizá a qué hora van a terminar, no los puedo esperar a todos. La clase queda grabada, sí. Sí, pues, no, si ya lo empecé a grabar. Si la clase pasada, igual, o sea, la clase, entre comillas, pasada igual quedó grabada. No sé si se metieron a la DECA. Ahí está en la parte vínculos, la lista de reproducción. Y ahí pueden ver todos los, van a poder ir viendo todos los videos clase a clase. ¿Sí? En caso de que no se la pierdan o quieren repasar algo, ahí va a estar. Ya, como les comentaba, el programa de la primera semana es bien cortito. ¿Sí? En realidad es más que nada recordar cosas que uno ya sabía. ¿Sí? Que son razones y proporciones y ecuaciones. ¿Ya? La otra semana vamos a trabajar un poco más. Entonces vamos a recordar primero qué era una razón. ¿Sí? Entonces aquí damos la definición de razón. Don Agustín Vidal, ¿está por ahí? Sí, profe, pero estoy terminando el test de inglés. Ah, estaba terminando el test. Pero estaba desocupado, ¿no? O sea, estoy ahora leyendo las cosas y me parece que es con tiempo, así que Ya no, otra persona. Aurora Suazo, ¿está por ahí? Sí, Ya. Definición. Léamela. eh, en matemáticas una razón es la comparación de dos cantidades mediante la división o cociente de ellas. ¿Sí? La- Entonces, la razón, sí, es solo esta parte. La razón no es nada más que una comparación. Entonces, lo importante aquí es la palabra comparación. Cuando ustedes le hablen de razón, tienen que asociarlo inmediatamente a una comparación. ¿Sí? ¿Y cómo se están comparando? Porque uno puede compararla de muchas formas. ¿Sí? Una es más grande que la otra. No sé, pues hay una infinidad de formas de comparar dos elementos. ¿Cómo lo estamos comparando? Mediante el cociente. ¿Sí? O sea, si tenemos dos cantidades y las dividimos, eso se define como razón. ¿Ya? Ahora sí, esta parte que falta. ¿Va? ¿Se fue Aurora? Hay uno, Ahí está. la razón entre A y B cuando B es distinto de A, De se cero. escribe, de cero, se escribe A partido B o A dividido en B. Y se lee A es AB. ¿Ya? Entonces, como les decía, la razón es una comparación mediante el cociente o mediante la división, como quieran decirlo. ¿Sí? Entonces, y aquí está más formal, ¿sí? Porque lo de arriba esto es simplemente palabrería, ¿cierto? O sea, conceptualmente, ¿qué significa razón? Pero matemáticamente es esto. La razón entre dos números es el cociente, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a leer? Lo vamos a leer de la forma A es a B. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda claro lo que dije, no? ¿Alguien no lo entendió? Está claro, profe. ¿Sí? Cualquier cosa, chicos, me interrumpen nomás. No sé, pues si es que a alguien se le corta un poco el internet o a mí, porque esas son cosas que pueden pasar, ¿sí? O si no entienden derechamente también, da lo mismo. Mejor preguntar ahora y después que les vaya bien en la prueba a darse cuenta que estaban mal en la prueba, ¿cierto? Así que eso.
Cualquier cosa, me interrumpen nomás y consultan, no tengan miedo. Ya, ejemplos. La razón entre 2 y 3 es 2 es a 3, ¿cierto? Es lógico, hay que dividirlo, eso estamos diciendo como definición. La razón entre dos números es su cociente. ¿Sí? Aquí podemos escribir eso que dije. ¿Sí? ¿Y eso cómo se lee? ¿De acuerdo a lo que dijimos? 2 es a 3. ¿Sí? Segundo ejemplo. La razón entre 2 y 4 es 2 dividido 4, lo que se lee 2 es a 4. ¿Verdad? La observación. Don Gabriel Zapata, ¿está por ahí? Sí, profe. Léame la observación. Observar que la fracción 2 es a 4 se puede simplificar. Es decir, la razón entre 2 y 4 también podemos decir que es la razón de 1 es a 2. Y 1 dividido 2, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pasaba cuando nosotros teníamos fracciones? Aquí tenemos una fracción. Las fracciones nosotros podemos tanto simplificarla como amplificarla, ¿cierto? ¿Y qué le pasaba a la fracción al simplificar? ¿Se alteraba en algo o quedaba lo mismo? Se mantiene. Lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? Entonces, la razón 2 es a 4 es lo mismo que la razón 1 es a 2. ¿Sí o no? Porque el cociente es el mismo. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Sí, también con eso, con esa observación. Don Ignacio, Rifo, Sí, ¿qué dice aquí? con el ejemplo anterior podemos notar que existen infinitas formas de escribir una razón, pues basta amplificar o simplificar la fracción obtenida. Ya. El resto de compañeros, ¿cree esto que está escrito aquí o no? ¿Que una misma razón la podemos escribir de infinitas formas? Sí. Sí, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se puede escribir? porque, Se puede porque simplificar. mientras siga dando el mismo cociente van a ser iguales. Exacto, ¿cierto? O sea, este 2 es a 4, lo pude escribir como 1 es a 2. ¿Cómo más lo podríamos escribir? 4 es a 8. 4 es a 8. 4 es a 8. ¿Cómo 3 más? es a 6. 3 es a 6. ¿Qué más? 8 es a 16. 8 es a 16, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que hay 5 a 10. 5 es a 10. 7 es El a resultado es 2. 14, ¿sí? O sea, al final hay infinitas formas. ¿Sí o no? Ya, ¿claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Claro. Y entonces, ahora que ya se dio la definición, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo trabajarlas, porque al final eso es lo que a nosotros nos interesa. Sí, sí, ahí alguien viene recién llegando y justamente ya me han dicho que estaban en diagnóstico inglés, así que da lo mismo. Después traten de ponerse al día con lo que les faltó al principio y eso. Y entonces, como les decía, la idea de todo esto es, más que tener una definición formal de lo que es una razón, lo que nos interesa a nosotros es poder trabajar con ellas, ¿sí? O sea, entenderlas, sí, para saber con qué estamos trabajando, pero el fuerte es saber trabajarlas, ¿sí? Entonces, veamos el significado de todo esto para poder operarlo, para poder de alguna forma ocuparlo, ¿sí? Si yo tengo dos números
X e Y, que están en razón A es a B. ¿Sí? Matemáticamente, ¿esto significa qué cosa? Que X dividido en Y es igual a dividido en B. ¿Cierto? Eso significa que dos números estén en una cierta razón. Ya. Pero aquí viene la primera pregunta. Que se cumpla esto, o sea, que X e Y estén en razón A es a B, ¿significa que el X vale A y el Y vale B? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué no? Por lo que decíamos recién, que hay infinitas formas de expresar una misma razón. Exacto, ¿cierto? O sea, pues aquí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si dijéramos, por ejemplo, X es ahí como 1 es a 2, también podríamos expresarlo como 2 es a 4, 3 es a 6, 4 es a 8. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se pueda escribir de infinitas formas a ustedes les dice que no es llegar y igualar para el lado. ¿Sí? Entonces, si esto no es así, ¿cuál es la relación correcta entre todos estos elementos? ¿Cuál será? Que el cociente entre X e Y es igual al cociente entre A y B. Sí, exacto, ¿cierto? Esa es la relación, pero hay una relación más fuerte todavía que puede ser más útil. ¿Cuál es esa relación? Y aquí es donde algunos puede que lo hayan visto antes y otros no. Si se multiplica cruzado X con B e Y con A, van a dar lo mismo. Sí, va por ahí. Ya, pero eso es cierto, ¿ah? Significa que X por B es igual a Y por A. Eso es cierto. ¿Sí? O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es encontrando una relación en donde quizás nosotros podríamos, por ejemplo, despejar la Y. ¿Sí? B partido A en base a la X. ¿Sí? Eso es cierto. Pero hay otra también, que es que, y esta es la que a mí me interesa mostrarles, porque hay muchas interpretaciones, pero la que voy a ver ahora es la que me interesa. Existe una constante, ¿sí? Real, tal que se cumple eso. O sea, en otras palabras, quizá un poco más simples, a partir de esta fracción existe una forma de amplificar o simplificar de tal forma que X sea lo de arriba e Y sea lo de abajo. ¿Sí? Me explico un poco con un pequeño ejemplo. Si nosotros tuviésemos eso, X ahí como 2 es a 3, ya sabemos que el X no tiene por qué ser 2 y el Y no tiene por qué ser 3, ¿cierto? Ya sabemos que X no necesariamente es 2
ni el i necesariamente es 3. ¿Sí? Pero lo que sí podemos garantizar es que existe un número, que lo denominamos K o C, da lo mismo el nombre que le coloquen, tal que el X es 2 por K y el Y es 3 por K. ¿Sí? Fíjense, en esos dos valores, ¿qué pasa si yo hago X partido por Y? ¿Cuánto da? 2 partido por 3. ¿Cierto? Las K se cancelan, me queda 2 partido por 3. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el X y el Y son un múltiplo de esto. ¿Sí? No son 2 y 3, pero sí son un múltiplo. ¿Ya? ¿Queda clara esta parte o no? O sea, este no es igual a ese y ese no es igual a ese, pero sí son un múltiplo de ellos. ¿Sí? Ya, lo explico de nuevo. Ya, supongamos, voy a explicarlo con numerito. Aquí. Ya, supongamos que el X vale 8 y el Y vale 12, ¿ya? Pero nosotros no lo sabemos. Estoy diciéndolo como para que vean. ¿Cuál es la razón entre X e Y? 2 es a 3. ¿Sí? Este con este no coincide. ¿Sí? No son iguales. Este con este tampoco. Pero si yo amplifico por 4, ahí sí coincide con los valores. O sea, en otras palabras, si la razón, aquí está la razón, se amplifica por algún valor, ahí sí van a coincidir tanto las partes de arriba como las partes de abajo. ¿Sí? Eso, que puedo la razón amplificarla o simplificarla hasta llegar a los valores de X y de Y. Veámoslo con un ejemplo más concreto, para que se entienda mejor. Dice, en un curso la razón entre la cantidad de hombres y mujeres es 3 es a 2. ¿Sí? Si en el curso hay 40 estudiantes, ¿cuál es la cantidad de hombres y mujeres del curso? ¿Sí? Vamos leyendo. En el curso la razón entre la cantidad de hombres y mujeres es 3 es a 2. ¿Qué ecuación puedo desprender de eso? Que hombres partido mujeres es igual a 13 partido 2. ¿Cierto? Ya, esa es la primera ecuación.
Ya, ¿qué más? Si en el curso hay 40 estudiantes, ¿cuál es la cantidad de hombres y mujeres del curso? Ya, este ejercicio se puede hacer de dos formas. De acuerdo a lo que dije antes, hombres es a mujeres, sí, eso es lo que Bárbara lo dijo en el chat. Si yo tengo esta proporción, o esta razón, mejor dicho, todavía no hemos visto proporciones, lo que puedo decir es que los hombres son 3 por un número y las mujeres son 2 por un número. ¿Sí? Esto es lo que había dicho acá arriba, que si yo tengo una razón, ¿sí? Puedo amplificar cada miembro para que el X me quede igual a lo de arriba y el Y me quede igual a lo de abajo. Este ejercicio lo vamos a hacer de dos formas, para que vean que las dos funcionan. Ya, y la otra, si en el curso hay 40 estudiantes, ¿cómo se interpreta eso matemáticamente? Hombres más mujeres igual 40. Hombres más mujeres es igual a 40. ¿Sí? Pero nosotros ya sabemos que los hombres son 3 por K, las mujeres son 2 por K, y eso es igual a 40. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Se suman las K y despejo la K. Se despeja la K, ¿cierto? Entonces, primero, esta parte se reduce en términos semejantes, ¿verdad? Nos quedaría 5K es igual a 40, o sea que K vale, dividimos por 5, son 8. 5 por 8 es 40. Ya. Ahora, si K vale 8, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? 3 por 8 y 2 por 8. ¿Cierto? 3 por 8, 24, 2 por 8, 16. Ahí está el resultado. ¿Sí? Ahora, este ejercicio tiene otra forma de resolverse. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve cuál es la forma? Acá. Primera pregunta. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? 2, 2. ¿Cuántas ecuaciones? 1, digo 2. 2 también. ¿Sí? ¿Y qué pasaba cuando nosotros teníamos 2 ecuaciones y 2 incógnitas? ¿Qué podíamos hacer con eso? ¿Mm? Sistema de ecuaciones. Justamente, ¿cierto? O sea, resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cómo se resuelve? ¿O cómo podríamos resolverlo? Que no me acuerdo los nombres, pero por sustitución se llama uno. Sí, ¿no? No importa que no se acuerden los nombres. A ver. Despejar. Don Gabriel Zapata, ¿está por ahí? Presente. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo se resolvían estas cosas? Sí, profe. ¿Cómo podría ser?
Se despeja una de las incógnitas en una de las ecuaciones y luego se reemplaza ese resultado en la otra. Sí, esa era una forma, ¿cierto? Eso se llamaba resolución por sustitución. Ujú. Ya. ¿En cuál de las dos ecuaciones cree usted que es más factible despejar una incógnita? ¿O más fácil? En la de la suma. En la de la suma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos que estar dividiendo. Ya, despejemos cualquiera, da lo mismo. Entonces, de la segunda ecuación, h es igual a 40 menos m. ¿Sí? Ya. Eso, como dijo, lo reemplazamos en la primera ecuación. (40 menos m partido en m es igual a 3/2). Ahí, se me corrió. Ya. ¿Y qué operación ahora matemática debemos hacer para empezar a resolver esta ecuación? Multiplicación cruzada. Multiplicar cruzado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en general trabajar con denominadores es tedioso. Entonces, cuando ustedes estén resolviendo ecuaciones, pueden escribirlo como tip, traten de, lo primero, deshacerse de los denominadores. Y eso es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque les simplifica un poco el problema. Ya, si multiplicamos cruzado, que al final eso es lo que hay que hacer para deshacerse de los denominadores, ¿cierto? Nos quedaría 2 por 40 menos m es igual a 3 por m. ¿Sí? ¿Qué pasaba con el 2 cuando estaba fuera de un paréntesis? Multiplica. Multiplica, ¿cierto? Lo de adentro. Eso se llamaba distributividad, ¿verdad? Este 2 se distribuye hacia adentro del paréntesis. 2 por 40, 80. 2 por menos m, en menos 2m, y el 3m queda igual. ¿Qué sigue? Despejar m. Despejar m, ¿cierto? 2m, lo sumamos, ¿cierto? O sea, sumamos 2m en ambos lados, que es lo mismo que decir, el 2m pasa sumando. 3m más 2m, 5m. ¿Cuánto vale m? 80 partido en 5, 16. 16. 16. El número de mujeres es 16. ¿Cómo sacamos el número de hombres? Podríamos restar el total y listo. Con el de mujeres. Exacto, ¿cierto? O sea, eso sería tomar este valor y reemplazarlo en esta. ¿Sí? O en esta, que es la misma. ¿Sí? O también podríamos reemplazarla acá, ¿eh? Pero ahí ya se complica un poco porque tenemos que estar haciendo productos y cocientes. Es más tedioso. Entonces, los hombres sabemos que son 40 menos las mujeres, o sea, 40 menos 16. Y eso nos da 24. ¿Ya? Con los dos métodos dio lo mismo, ¿sí o no? Sí. Ya. Ahora, este método es más corto, pero puede ser un poco más enredado, ¿sí? De entender. Lo reexplicamos. Si nosotros tenemos una razón, podemos multiplicar tanto numerador y denominador por una constante, ¿sí?
y así igualar los numeradores, igualar los denominadores. ¿Sí? Eso hace que el trabajo sea más corto. ¿Sí? Ahora, si a alguien no le gusta ese método, no sé, porque no le gusta nomás, y puede pasar, la otra opción es esta, formar sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Veamos otro ejemplo, para que vean que al final los ejercicios de este tipo son todos parecidos. Ahí. Las edades de dos hermanos están en razón 2:5 y ambas suman 28. ¿Cuál es la edad de cada uno? Entonces, lo primero, independiente del método que vayan a utilizar, es establecer ecuaciones en base al enunciado. ¿Sí? ¿Qué ecuaciones podríamos establecer? El hermano menor partió el hermano mayor, Digamos igual X, que 2:5. ¿cierto? Si X es el hermano menor y el hermano mayor, quiere decir que el cociente es 2/5, ¿cierto? ¿Qué otra cosa se puede desprender? 2K más 5K, ¿no? ¿Cómo? 2K más 5K igual 28. X más Y es igual a 28, alguien dijo, y otra persona dijo 2K más 5K es igual a 28. Ambas son correctas, ¿sí? Porque es exactamente lo mismo. Vamos a resolverlo por los dos métodos. Uno. El método 1 que nos dice que existe K tal que X es igual a 2K e Y es igual a 5K. ¿Ya? Esto siempre va a ser así. Vuelvo a repetir, si ustedes tienen una cierta razón, existe un valor, un número, que le pueden poner la letra que quieran, que hace que el X sea 2 por ese número y el Y sea 5 por ese número. ¿Sí? Ya. Como el X es 2K, el Y es 5K, la suma de ambos tiene que ser 28. ¿Sí? La solución de esa ecuación, ¿cuál es? 4. 2K más 5K son 7K. O sea que K vale 28 partido por 7 son, como habían dicho, 4. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? 8 y 20. Es cosa de reemplazar, ¿cierto? X es 2 por K y si el K vale 4, X es igual a 8. Y el Y sería 5 por 4, 20. ¿Y cuál sería la respuesta ya definitiva? El hermano menor tiene 8 años y el hermano mayor tiene 20 años. ¿Es necesario que la respuesta así en un certamen? Idealmente sí, Ah, porque acá, al menos en la universidad, se van a dar cuenta que más adelante en todos los ramos les van a pedir a ustedes formalidad, o sea, ver cómo se expresan, cómo escriben, porque lamentablemente todo influye a la hora de hacer, no sé, pues, algún proyecto, algún informe, todo, ¿sí?
Entonces, mientras más ustedes se ejerciten en eso, es mejor. ¿Sí? Siempre que ustedes hacen cualquier tipo de presupuesto, de proyecto, de taller, de lo que sea, tienen que ser capaces de hacer un cierre, ¿sí? De lo que estén haciendo. Y el cierre en este caso, en este tipo de problema, es dar la respuesta a lo que se les está preguntando. ¿Sí? La respuesta, lo que se les está preguntando es cuál es la edad de cada uno. Entonces, uno debe responder, el hermano menor tiene 8 años y el hermano mayor tiene 20. ¿Sí? Eso sería lo correcto. Porque si yo coloco esto, ¿me dice algo? Eso por sí solo. ¿Les dice algo o no? No, porque no sabemos la referencia que hace. Exacto, ¿cierto? Dice 820, pero ¿820 qué? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa sería la forma de resolver mediante la K. ¿Cómo lo resolveríamos como sistema de ecuaciones? ¿Cómo se podría hacer? Don Juan Vega, ¿está por ahí? Sí. A ver si está atento. ¿Cómo nosotros podríamos resolver este sistema? Em, 2x más 5x daría 7x y partimos el 28%. Ya, sí, eso fue lo que hicimos acá. Sí. Ahora estamos preguntando cómo resolverlo utilizando sistemas de ecuaciones. ¿Sí? O sea, solamente al tener esto, ¿cómo se resuelve? Sin recurrir a esto, a la variable auxiliar. Quiero que sean las 10:23 de la noche, ¿no? Para que el Basti diga, ¿Cómo? Ya. Una forma es despejar una de las variables, ¿sí? En una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra. ¿Ya? Chiquillos, estas cosas son de colegio, así que si es que no la aprendieron o no sé, pues algo pasó, van a tener que irse poniendo al día. Por eso yo también estoy avanzando lento. Da lo mismo, total, después nos vamos poniendo a ritmo. Ya, pero si hay algo que no lo entiendan, van a tener que o preguntar o repasarlo, ¿sí? No, no queda de otra. Entonces, todo sistema de ecuaciones lineales se puede resolver de esta forma, que es despejar una de las variables y reemplazar ese despeje en la otra ecuación. ¿Sí? Entonces, y es 28 menos x. Si reemplazamos en la primera ecuación, tendríamos x partido 28 menos x es igual a 2 quintos. ¿Sí? A ver si estaban atentos. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Multiplicación cruzada. Multiplicación cruzada. ¿Y por qué será así? Para eliminar denominadores. Exacto, ¿cierto? Porque el denominador siempre es una molestia para trabajar. Entonces, lo mejor es siempre deshacerse de ello y aquí sería multiplicación cruzada.
nos quedaría así. Siempre recuerden que cuando hacen la multiplicación, tiene que ir con paréntesis. O sea, todo esto multiplicado por todo eso. Por eso aquí quedó entre paréntesis. ¿Sí? Porque este 2 no puede multiplicar solo a este, o solo a ese. ¿Sí? Bueno, y ahora es cosa de resolver esa ecuación de primer orden. Este 2, ¿qué es lo que hacía? Multiplicar los dos. Multiplicaba los dos. Multiplica ambos, ¿cierto? 2 por 28 son 56. 2 por menos x, menos 2x. El menos 2x lo podemos pasar sumando. 5x más 2x son 7x. Igual a 56. ¿Cuánto vale x? 8. 8. 8. Y si el x vale 8, ¿cuánto vale el y? 20. 20. ¿Cómo se saca? 8 menos Reemplazando. 28. Bueno, 28 menos 8, perdón. Aquí, reemplazando, ¿cierto? 28 menos 8 da 20. Los resultados fueron los mismos. ¿Sí? La respuesta aprovechando que puedo hacer esto, es esa, ¿cierto? El hermano menor tiene 8 años y el mayor tiene 20 años. Esto tiene que ver con la interpretación que ustedes le dan a las variables que escogieron inicialmente. Escogieron las variables, o escogimos, porque fuimos viendo todo el problema, las variables x e y, ¿sí? Pero ¿qué representaba cada variable? Porque eso también es importante. O sea, cada una eran edades, ¿cierto? La x era la edad del menor y la y era la edad del mayor, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? Todo claro, según yo. Claro, profe. Ya está. Entonces, eso es o sea, ese es el trabajo con razones. La razón, entonces, cerrando ya el tema, es el cociente, ¿sí? Que nos dice hasta cierto punto cuánto hay de uno, por así decirlo, cuánto hay de uno con respecto al otro, ¿sí? En este caso, que estén en razón 2 es a 5, significa que por cada 2x hay 5y, ¿sí? Ahora vamos a ver otra cosa que tiene mucho que ver con las razones, que son las proporciones, ¿sí? Don Arnaldo Rebeco, ¿está por ahí? Sí. Léame eso. Proporcionalidad directa. Corresponde a la igualdad entre dos o más razones, lo cual escribiremos como A partido B es igual C partido D. Y leeremos como A es a B, como C es a D. Entonces, cuando hablamos de proporción o proporcionalidad, cuando tenemos la igualdad entre varias razones, ¿sí? Por ejemplo, volviendo un poquito al colegio. ¿Se acuerdan cuando dos triángulos eran semejantes? Sí. Con palabras, no con matemática. ¿Cuándo dos triángulos eran semejantes? Cuando la suma de sus ángulos era igual. No, porque siempre da 180 en cualquier triángulo. Cuando hayan dos lados iguales y un ángulo igual, o dos ángulos iguales.
¿Cómo? Y había otro más. Cuando todos los ángulos son iguales, pero los lados son proporcionales. Eso. Exacto, ¿cierto? Ahí sí. Por ejemplo, este ángulo es el mismo, este ángulo es el mismo, este ángulo es el mismo. O sea, dicho ya en palabras más simples, cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente la misma medida, ¿cierto? Una homotesis. Exacto. Una forma de obtener triángulos semejantes era con las homotesias. ¿Sí? Ya. ¿Y qué pasa cuando los triángulos eran semejantes? ¿Qué se podía hacer? Establecer una razón entre sus lados. Establecer más que una razón, una proporción. ¿Cierto? O sea, si yo dividía A con A', eso es una razón, ¿cierto? Pero yo sé que esa razón es igual que dividir B con B', o sea, lados correspondientes. Y eso era igual a dividir C con C'. Entonces, la diferencia es bien sutil entre razón y proporción. La razón es solo eso, es el cociente. La proporción es cuando las razones se igualan. ¿Sí? Profe, Dígame. por ejemplo, en los ejercicios que estuvimos haciendo recién, cuando había que relacionar, por ejemplo, H partido M es igual 3/2. ¿Eso sería una proporción entonces? Justamente, sí. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Es que cuando hablamos de razón, hablamos de un puro cociente, pero cuando esa razón se relaciona con otra cosa, ya es una proporción. ¿Sí? Sí, como que el límite entre razón y proporción no es muy claro. ¿Sí? La razón es solo el cociente, o sea, esto es la razón. ¿Sí? Pero cuando nosotros escribimos esto de aquí, ya deja de ser una razón, pasa a ser una proporción. ¿Ya? ¿Eso respondía a tu pregunta, no? Sí. ¿Sí? Ya. Gracias. Entonces, eso lo vamos a leer como A es a B, como C es a D. ¿Ya? La señorita Kendra Villar, ¿está por ahí? ¿No? Martín Ugarte, Sí, léame acá. la característica fundamental de este tipo de proporción es que si aumenta uno de los valores en la proporción necesariamente debe aumentar el otro para mantener la razón. Más aún, dicho aumento se obtiene multiplicando, entre paréntesis, amplificando por el mismo factor. ¿Ya? Entonces, porque estamos hablando de proporcionalidad directa. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, una cantidad A crece al doble, su compañera también tiene que crecer al doble. ¿Sí? Miremos el ejemplo de los triangulitos. Si este lado creció al doble, y estamos diciendo que son proporcionales, ¿eh? O sea que hay proporcionalidad directa. Si este mide 2, ¿a cuánto tiene que crecer este? 4. A 4, al doble también, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está estableciendo acá. Estamos diciendo que la proporcionalidad directa tiene que ver con eso, que si una de las cantidades aumenta al doble, la otra también tiene que aumentarse al doble.
Si una de las cantidades aumenta al triple, la otra también tiene que aumentarse al triple. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si una crece, la otra también crece. Si una decrece, la otra también decrece. ¿Ya? ¿Queda clara esa explicación? Sí, profe, esta clase Sí, la profe. va a subir, ¿no es cierto? Sí, no, si la estoy grabando. Esto terminando la clase se sube. ¿Ya? Tanto el PDF que estoy armando acá, como la grabación. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ahora, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Es porque no todas las cosas en la vida son directamente proporcionales, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? La proporcionalidad directa, si una aumenta, la otra también aumenta. Ya lo acabamos de ver. Pero hay otro tipo de proporcionalidad, que lo vamos a ver también, que es la inversa, que dice que si una aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, no sé, pues el tiempo que tardan en hacer un trabajo. Si hay más gente trabajando, disminuye el tiempo, ¿cierto? Ya no, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que por ahora centrémonos en esto. ¿Y qué es lo que a nosotros nos va a interesar de las proporciones? Y de las razones, obviamente. Los planos a escala. ¿Sí? Esto es súper importante. No sé si es que alguno de ustedes ha visto algún plano alguna vez. ¿Lo han visto? Sí. Sí. Por ejemplo, no sé, pues sale una cosa así, ¿cierto? Y en la parte inferior del plano, o al lado, depende, sale algo como de este estilo. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí, Eso se denomina escala. ¿Pero qué es? ¿Qué representa ese numerito? Una razón. Es una razón, ¿sí? ¿Y razón de qué? En ese caso significa que un metro equivale a 300 como centímetros, algo así. Sí, por ahí va. Por ahí va. Tiene que ver con... Porque yo, ¿cómo que se llama esto? Yo conozco, por ejemplo, la escala más utilizada, por mí por lo menos, era la 1,50, por ejemplo. ¿Ya? O la 1 es a 100. Sí. Que un metro equivalía a 1 centímetro en el plano. Ya, sí, ¿cierto? La O 1 es a 100, que es un esa. metro equivalía a 2 centímetros en el plano. Esa es la 1,50. Exacto, ¿sí? Ahora vamos a darlo para cualquier tipo de escala, porque dependiendo del plano que ustedes estén mirando, la escala es distinta, ¿sí? Si es una construcción muy grande, la escala va a ser más chica. ¿Esto qué significa? Significa que por cada una unidad en el dibujo, ¿sí? Tenemos 300.000 unidades en la vida real, ¿sí? O sea, si este lado midiera, este lado, o este de acá, da lo mismo, 1 centímetro, en la vida real, ¿cuánto va a medir esto? O dicho de otra forma, ¿en dónde se está haciendo la construcción? 300.000 centímetros. 300.000 centímetros. Y eso sería 300 kilómetros. ¿Ya? Entonces, eso es la escala en un plano. Y que es con lo que ustedes van a estar trabajando mucho. Es una unidad en el plano corresponde a esta cantidad de unidades en la construcción. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, no? sí, profe. La escala de un plano no es nada más que la razón entre la medida del papel y la medida de la obra.
¿Ya? Otro ejemplo simplecito de trabajo con proporciones. Tres sacos de cemento cuestan eso, ¿cuánto cuestan 10 sacos de cemento? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? Esto sí que es colegio, ¿eh, chicos? Así que ahí vamos a tener que echar a andar el conocimiento acumulado. ¿Cómo se hacía una... 3. ¿Mm? 3 es a 10 como 8670 es a X. Eso, nada más que eso, ¿cierto? Ya, ojo, ahora, eso me lo dijeron, pero pensemos un poco. La proporción entre la plata y sacos de cemento, porque esas son las dos variables, ¿cierto? Que estamos trabajando, plata y sacos de cemento. ¿Es una proporción directa? Sí. ¿Por qué sí? Porque mientras más dinero, más sacos de cemento. Exacto, ¿cierto? Esa es la respuesta. La proporcionalidad entre los sacos de cemento y el dinero es una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque si yo aumento al doble la plata, aumenta al doble los sacos de cemento que puedo comprar. ¿Sí? Si disminuyo la plata a la mitad, puedo comprar la mitad de sacos de cemento. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿podría haber sido la proporción 3 es a 8670 como 10 es a X? También. Ah, ya. Se puede de las dos maneras. Sí, porque fíjense, ¿qué pasa si matemáticamente, si este pasa multiplicando y este pasa dividiendo? Queda esta. ¿Sí? Si este 10, uno lo pasa acá, quedó acá arriba. Y ahora, si este lo pasa dividiendo, quedó acá abajo. Es la misma. ¿Sí? O sea, están haciendo otro tipo de proporción, pero es, para efectos del resultado, lo mismo. ¿Sí? ¿Y cuánto vale X? ¿O cómo se determina? Serían 8670 por 10 partido 3. 28.900. ¿28.900? Creo que sí. Ya, vamos a creerle. Si total, en realidad ya está, lo que interesaba era establecer la proporción. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Porque, ojo, no se nos está preguntando por el valor de X. ¿Qué se nos está preguntando? El valor de 10 sacos de cemento. Entonces, la respuesta, ¿cuál debería ser más o menos? 189.000. O sea, cuestan 10 sacos de cemento. Eso, ¿cierto? Los 10 sacos de cemento cuestan 28.900. ¿Sí? 289.000, ¿o no? No. No. Es que no sé, anoté lo que me dijeron. 28.86, no, sí tiene que ser como 28. Está bien. Si quieres le colocan el signo de peso. ¿Ya? Entonces, ahí estaría la respuesta. Entonces, básicamente la proporción es saber que las razones son, la proporcionalidad directa, es saber que las razones son iguales. ¿Sí? ¿Y cómo se reconoce? Porque si una de las variables aumenta, la otra aumenta en la misma proporción. Estoy ocupando de nuevo la palabra, pero aumentan en lo mismo. O sea, si aumenta el doble una, aumenta el doble la otra. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar del otro tipo de proporción, de la proporcionalidad inversa. ¿Sí?
Porque la que acabamos de ver, esa en donde ambas aumentan o ambas disminuyen, es la proporcionalidad directa. ¿Ya? Bárbara Sáenz, ¿está por ahí? Sí, ¿se me escucha? Sí. Léame acá. Proporcionalidad inversa. Dos variables A y B son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra disminuye en la misma proporción. Ya, o sea, en otras palabras, si nosotros estamos analizando dos variables y una aumenta, cuando hay proporcionalidad inversa, la otra tiene que disminuir. ¿Sí? Y en la misma proporción. O sea, si una aumenta al doble, la otra debe disminuir a la mitad. ¿Sí? Si una de las variables aumenta al triple, la otra variable debe disminuir a la tercera parte. ¿Sí? A eso nos referimos con la misma proporción. ¿Ya? Sigue acá. Más precisamente, las variables A y B son inversamente proporcionales si el producto entre ellas es constante. A por B igual a constante. ¿Sí? Entonces, la proporcionalidad inversa tiene que ver con que aumenta una, disminuye la otra y el producto es constante. Fíjense que la proporcionalidad directa, ¿qué es lo que se mantiene fijo? Se mantiene fijo el cociente o la razón, ¿sí o no? Sí. O sea, tenemos una razón que se mantiene, ¿sí? O sea, la división es la que se está manteniendo. En cambio, en la proporcionalidad inversa, lo que se mantiene es el producto. ¿Alguien dijo algo? El cambio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Proporcionalidad inversa, el producto es el que se mantiene, no el cociente. Profe, ¿puede subir un poquito? ¿Sí? Sí, listo, gracias. Ejemplo. Si 25 máquinas producen cierta cantidad de productos en 120 horas, ¿cuántas horas demorarán 60 máquinas en producir la misma cantidad de productos? Ya, aquí, ¿qué cosa estamos analizando? ¿Qué variables? ¿O qué cantidades? ¿Qué cantidades se están analizando? La cantidad de máquinas y la cantidad de horas. Y la cantidad de Horas. ¿cierto? Ahora, pensemos, razonemos un poco el problema. Si yo aumento la cantidad de máquinas a trabajar, o que están trabajando, ¿aumenta la cantidad de horas que demoran o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Más aún, si yo aumento al doble las máquinas, ¿cuánto disminuirá? ¿La mitad? A la mitad, ¿sí? O sea, efectivamente, este es un problema de proporcionalidad inversa. Entonces vamos a escribirlo aquí. Efectivamente, es un problema de proporcionalidad inversa. Eso es algo que ustedes siempre tienen que hacer la comprobación antes de empezar el ejercicio. Ver si es un tipo de proporcionalidad directa o inversa. Si es directa, hacen la igualdad entre los cocientes, que es lo que hicimos acá. ¿Sí? Y si es inversa, ¿qué cosa tengo que hacer igual? ¿Cocientes o otra cosa? ¿Qué es lo que se mantiene?
producto. El producto, ¿cierto? Entonces, vamos a escribirlo también entre paréntesis. El producto entre máquinas y horas es constante. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuáles son los datos del problema? 25 máquinas producen la cantidad de producto en 120 horas. ¿Sí? Ahí está el producto. Y ese producto se mantiene. ¿Qué me están diciendo después? ¿Cuántas horas, o sea, la incógnita son las horas, demoran 60 máquinas en producir la misma cantidad de productos? Y ahí está la ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro en la proporcionalidad inversa? Que lo que se mantiene fijo, o dicho de otra forma, para plantear la igualdad, no lo hacemos con cocientes, lo hacemos con productos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Y cómo se despeja? 25 por 120 dio 60. Simplificamos. 12 partido en 6, 2, da 50. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto tardan? Tardan 50 horas. $50 horas en producir. La misma cantidad de productos. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe. ¿No? No, profe. Ya miren, en lo que queda de tiempo vamos a trabajar el listado. ¿Sí? El listado de esta semana. Que son razones, proporciones, porcentajes, pero el porcentaje ese no lo vamos a ver con el ejercicio solamente. ¿Sí? Y vamos a hacer un poco de recuerdo en esto. De cómo resolver ecuaciones de primer y segundo grado. Ya hicimos un pequeño recuerdo de cómo resolver sistemas. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un recuerdo de cómo se resuelven ecuaciones. ¿Ya? Pero, como el otro bloque es de 40 minutos, vamos a tener un descanso de 10 minutos. ¿Les parece? Así de 11:10 a 11:50 trabajamos en el listado. Ya, profe. Entonces, a las 11:10 volvemos. ¿Sí? Vayan a tomar agüita, al baño, comer algo. Si es que alcanzan. Profe, ¿hay que salirse del Zoom y hacer otra No, reunión o nos quedamos aquí? lo voy a dejar abierto. Ay, ¿Sí? Voy a pausar la grabación. Y ahí Sí, profe. Sí. reanudé la grabación también. Entonces, en el tiempo que queda vamos a trabajar el listado 1, ¿sí? Para que se den cuenta que en realidad los problemas no son tan complicados y se relajen un poco en ese sentido, que no van a ser problemas difíciles, pero que igual requieren estudio. Partamos por, a ver, ¿cuál podría ser?
El 1, ¿sí? Igual es fácil, pero de todas formas vamos a trabajarlo. Lo copio y empezamos. Alejandra, Marco y Roberto son hermanos, siendo estos dos últimos mellizos. ¿Qué edad tiene Marcos si la suma de sus edades es 56 años y la razón entre la edad de Alejandra y Roberto es 10 a 9? Ya, aquí el ejercicio se complica un poco en comparación al del ejemplo porque son tres cantidades. ¿Sí? Ya, primero, ¿qué ecuaciones se pueden establecer? X más 2y es igual a 56. ¿X más cuánto? 2y Ya es igual a 56. Ya, ¿y esa ecuación de dónde salió? ¿Qué vendría a ser X y qué vendría a ser Y? X sería Alejandra, porque es Ya, distinta de Marco y Roberto, y como Roberto son mellizos, exacto. su edad de la... Entonces estamos diciendo eso, que X es la edad de Alejandra, que la Y es la edad de Marcos o Roberto, da lo mismo, ¿cierto? Y si son mellizos. ¿Sí? Entonces la edad de Alejandra más la edad de Marcos más la de Roberto sería X más Y, y eso es X más 2Y. ¿Ya? Entonces, bien, esa es una ecuación. ¿Qué otra ecuación se puede establecer? ¿Qué podemos hacer con esto? X partido Y es igual a 10 partido 9. ¿Sí? Ya, pues, ya está listo. O sea, casi listo. ¿Por qué? Ahí hay una ecuación que tiene X e Y, aquí hay otra ecuación que tiene X e Y. ¿Qué podemos hacer? Resolver el sistema de ecuaciones. ¿Cierto? Esa es una alternativa. ¿Cómo nos convendría resolverlo? Por sustitución. Por sustitución, ¿cierto? Están retando a mi perro que mete mucha bulla. ¿Sí? ¿Y cuál despejamos? La Y. La X. En realidad pueden despejar cualquiera, de cualquiera de las ecuaciones, pero siempre tienen que buscar la más simple. Y en este caso, despejar la X de la primera ecuación es lo más simple. ¿Sí? Porque no les quedan fracciones, no hay que estar haciendo ningún cálculo adicional. Entonces, de la primera ecuación, el X es 56 menos 2y, ¿cierto? Reemplazamos en la segunda, y nos quedaría 56 menos 2y partido por y es igual a 10 novenos. ¿Sí? Lo único que se hizo fue tomar esto y reemplazarlo ahí, ¿cierto? ¿Qué sigue?
¿Qué es Multiplicación conveniencia? cruzada. Multiplicación cruzada. ¿Por qué? Despejar los denominadores. Para que se vayan los denominadores, ¿cierto? El producto cruzado es de todos los elementos, o sea, todo esto por todo esto, por eso va en paréntesis, nunca se les puede olvidar. Ya, sigamos. 56 por 9 son 504. Menos 2i por 9 son menos 18i. ¿Sí? Ah, 10, ahí sí. El 18i que está restando lo pasamos sumando. Entonces i vale 504 sobre 28. $252 partido por 14, 126 partido en 7. Eso, a ver si la calculadora me 18. ayuda. ¿Cuánto? ¿18? 18. Entonces i vale 18. Y si i vale 18, ¿cuánto vale x? Eh, 20. 20, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí estaría. ¿Cómo lo resolvemos con la k? Ahí está. Para resolverlo por este método tenemos que mirar la proporción. X es a y como 10 es a 9. Nosotros decimos x es igual a 10 por k, la y es igual a 9 por k. ¿Sí? La forma de proceder es siempre la misma, o sea, ustedes miran la proporción, el x va a ser este por un número, el 10 por el número, y la y va a ser 9 por el mismo número, ¿ya? La forma de proceder es la misma siempre. X más 2y es lo mismo que 10k más 2 por 9k. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es la x, poniéndola como 10k, la y como 9k. ¿Sí? ¿Esto cuánto da? 2 por 9, 18, más 10 son 28. ¿Y qué nos decía la ecuación? Que ese resultado tenía que ser 56. En esta ecuación, ¿cuál es el valor de k? 2. 2. 2. Lo único que hay que hacer es dividir. Y si el k vale 2, ¿cuánto vale el x y cuánto vale el y? X es, 20 y 18. ¿cierto? 10 por el k vale 2. Y el y vale 9 por k, 9 por 2, 18.
La solución es exactamente la misma. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Porque no me acuerdo qué es lo que pregunta. ¿Qué edad tiene Marcos? ¿Cuál es la edad de Marcos? 18. 9. La edad de Marcos es el valor de la variable i. ¿Y cuánto valía i? 18. 18. Ahí sí, ¿cierto? Entonces la respuesta sería la edad de Marcos. Pero esa es la edad de los dos hermanos. Sí, exacto. Es de Marcos y Roberto, pero a nosotros nos están preguntando por Marcos solamente. Entonces 9. No, es 18. Porque cada uno tiene 18, no es que se reparta la edad. ¿Sí? Ya. O sea, Alejandra tiene 20, Marcos tiene 18 y Roberto también tiene 18. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda, chicos? Yo no, profe. Yo tampoco. Ya. Uy, ¿Alguien dijo no puede ser 10x más 9x más 9x igual a 56? Sí, es lo mismo. 10x más 9x más 9x. ¿Por qué? Porque al final igual van a llegar a los 20, a esta ecuación. ¿Dónde está? A esta. Si Bárbara decía, y da lo mismo, van a llegar exactamente a esto mismo. Ya. A ver. El problema 3. Dice, para pintar una casa, un pintor dedica 8 horas diarias durante 6 días. Si trabajara 10 días, ¿cuántas horas diarias necesitaría? Ya, este problema, ¿de qué materia vendría a ser? ¿O de qué parte de la materia? proporción Inversamente inversa. proporcional. Dije, escuché dos inversos y una que no lo alcancé a escuchar porque hablaron varios a la vez. Hay que reconocer, ¿qué estamos relacionando aquí? ¿Cuántas horas diarias, cierto, de trabajo tenemos versus días de trabajo? ¿Sí? Contestaron bien, pero de todas formas vamos a hacer el análisis si es que alguien todavía no lo ve claro. Si es que uno trabaja 8 horas diarias y demora 6 días, ¿qué pasaría si es que yo trabajo más horas diarias? ¿Qué pasa con los días? Si yo trabajo más horas diarias, ¿me demoro menos Disminuye. o más días? Disminuye, ¿cierto? Piénsenlo así, pues si ustedes trabajan más diariamente, van a tener que ocupar menos días en trabajar. ¿Sí o no? Entonces, este es un problema del tipo proporcionalidad inversa. ¿Ya? Y cuando nosotros teníamos un problema de proporcionalidad inversa, ¿cuál era la relación que nosotros podíamos establecer? El producto es constante. El producto se mantiene, ¿cierto? El producto es constante. Entonces lo que tenemos que hacer es que las horas diarias multiplicadas por los días es fijo, es constante. Entonces, en el primer caso,
demora 8 horas diarias cuando trabaja 6 días, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro caso? El caso hipotético. X horas por 10 días. ¿Sí? Entonces, la incógnita en este caso son cuántas horas diarias necesitaría si trabajara 10 días. O sea, no sabemos cuántas horas diarias ocuparía si trabajara 10 días. ¿Sí? Y ahí está. ¿Cómo se despeja? La X. 8 por 6 dividido en 10. 6 por 8 son 48, dividido en 10 son 4,8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta al problema? Ocuparía 4,8 horas 4,8 diarias. horas diarias al trabajar 10 días, ¿cierto? Utilizaría 4,8, ahí sí, horas diarias si trabajara por 10 días. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna duda o alguien que no haya entendido alguna parte? No, profe. ¿No? Quedó claro. Entonces, se fijan, siempre que se enfrenten a un problema de este estilo, de proporciones, tienen que primero analizar si la proporcionalidad es inversa o directa. ¿Sí? Y después de eso ya es establecer la igualdad. El problema 5, que tiene que ver con una escala. El 4 también tiene que ver con una escala, pero eso les va a quedar a ustedes. ¿Sí? La idea es que hagamos de todo un poquito para que tengan matices para ustedes trabajar también. Ya, dice, observar el plano de la siguiente vivienda. Si este mismo está dibujado en escala 1 es a 400. Esa es una, ¿cómo se llamaba esto? Razón. Es una razón, ¿cierto? La escala de un plano siempre es una razón. Y nos preguntan, ¿cuáles son las dimensiones reales de la cocina? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Con una proporción directa. Con una proporción directa, ¿cierto? Ya, veamos primero este lado. El lado que en el plano mide 5 centímetros. ¿Qué proporción deberíamos establecer? Uno es a 400, como 5 es a... Bueno, la incógnita. Justamente, ¿cierto? La escala que nos dice cuál es la proporción, la razón, ¿cierto? Y establecemos la proporción. Si quieren le colocan la unidad, si no, no, pero tienen que tener claro que lo que les va a resultar son centímetros. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto?
por cada una unidad en el papel, tenemos 400 unidades en la obra, o en la vida real, como quieran decirlo. Entonces, si tenemos 5 unidades en el papel, en este caso son 5 centímetros, ¿cuántas unidades corresponden en la casa real? ¿Sí? Entonces, para eso sirve la escala. ¿Cuánto nos da X? ¿O cómo se resuelve? Multiplicando cruzado. Multiplican, puede ser, ¿cierto? Multiplicar S por S, dividir por S. O si no, ¿cómo se despeja X? Pasa multiplicando, como quieran verlo. Entonces sería 5 por 400. Eso es 2000. ¿Qué unidad? Centímetros. Centímetros. Entonces la dimensión real de la cocina aquí son 2000 centímetros. ¿Y en metros? ¿20? 20. Mucho, ¿cierto? Perdón. No, sí, está bien, sí es 20. Pero una cocina nunca va a medir 20 metros, salvo que sea... Porque de centímetro a metro se divide por 100. Tenemos que sacarle 2 ceros. ¿Ya? Entonces esa sería la medida de este lado. La dimensión real de la cocina. ¿Y cómo sacamos el otro? Haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo, ¿cierto? Porque esto, ojo, esto de acá sirve para cualquier longitud. ¿Sí? Para cualquier longitud en el plano. O sea, si nosotros queremos esto en la vida real, usamos esta escala. Si queremos todo esto en la vida real, usamos esta escala. ¿Sí? Entonces establecemos la proporción, 3 por 4, 12. Esa cantidad de centímetros, que serían 12 metros. ¿Sí? Parece que esta era la casa de, no sé, de gente muy millonaria, porque era muy grande la cosita. La mía mide como 3 por 4, o menos. Entonces las dimensiones reales de la cocina, esta es la respuesta, son 20 metros y 12 metros. ¿Ya? ¿Queda claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Si aquí lo interesante o lo importante es eso, ¿sí? La razón que se da en un plano es, o la escala, es cómo ustedes van a ir relacionando las magnitudes del dibujo con las magnitudes reales. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es recordar un poquito de resolución de ecuaciones, ¿sí? De primer y segundo grado. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo nosotros resolvemos esa ecuación? O mejor dicho, antes de eso, ¿qué significaba resolver la ecuación?
Despejar la incógnita. Despejar la incógnita, ¿cierto? Entonces, resolver esta ecuación significa ver cuál es el valor de la x. ¿Sí? O en otras palabras, despejar la x. ¿Sí? Ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ustedes atacarían ese problema? Hay que hacer que quede lineal primero. Hay que, claro, transformarla a una ecuación de primer orden o a una ecuación de segundo orden. Esa es la gracia de esta parte. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Alguien dice que factorizar para igualar denominadores. Sí, podría ser, pero anteriormente, ¿qué les dije yo que pasaba con los denominadores? ¿Qué podríamos hacer con los denominadores si a nosotros no nos gustan? Multiplicar cruzado. No, porque se multiplica. Aquí hay un más. ¿A dónde? Aquí. Hay un Pero más. sumando eso y después multiplicar cruzado. Sí, ahí podría ser, ¿cierto? Hacer la suma de estas dos fracciones y después multiplicar cruzado. Esa es una alternativa. ¿Hay otra? O sea, en realidad todos llegan a lo mismo, ¿ah? Pero lo que yo haría sería multiplicar por ese factor. Toda la igualdad. ¿Sí? Y así además me evito la suma de la fracción. ¿Ya? Pero ojo, ¿ah? Esto es una de las tantas formas. Alguien dijo por ahí, sumar las fracciones y después multiplicar cruzado. Es válido. También es válido. Ahí está la multiplicación. Lo que estoy haciendo es multiplicar todo por este factor. ¿Sí? Entonces, esto, que está acá, se multiplica por ese factor. Y esto, que está acá, se multiplica por el mismo factor. Estoy simplemente multiplicando ambos lados por lo mismo. Resolvamos un poco. Cuando multiplico esto con esto, ¿cuánto me da? X menos 4. X menos 4, ¿cierto? Los X se cancelan. Cuando multiplico esto con esto, ¿cuánto nos da? X. X, ¿cierto? Los X menos 4 se cancelan. Cuando multiplico esto con esto, ¿cuánto nos da? 2. 2, ¿por qué? Porque esto es exactamente lo mismo. Ya, y ahí el problema está casi listo. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Despejando. Primero, ¿cierto? Reducimos términos semejantes. El menos 4 lo pasamos sumando. Sería 4 más 2, 6. Y ahí está listo. X es igual a 3. ¿Sí? Ya, y ahora, una pregunta. ¿El X igual a 3 será solución de la ecuación, sí o no? Hay que corroborar. Sí. Sí, o sea, eso. ¿Por qué lo digo? Pongámonos en un caso hipotético. Que me hubiese salido X igual a 4. ¿Qué pasa ahí? Esto es hipotético, ¿ah? Se hace cero la. Se hace cero el ecuación, o sea, denominador. la fracción.
¿cierto? Entonces, ¿a qué es lo que apunto con esto? Que cuando ustedes lleguen a una solución, verifiquen que ningún denominador se anule o que ninguna raíz tenga argumento negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros al multiplicar por esto, puede que agreguemos una solución que no era. Entonces, como alguien dijo por ahí, al finalizar, debemos hacer una pequeña comprobación de que eso sí es solución. ¿Sí? Pero no significa que ustedes van a reemplazar el 3 aquí, el 3 acá, el 3 aquí, el 3 acá y van a hacer todo el cálculo. No. Solamente verificar de que esto esté bien definido. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si aquí hubiese habido eso, ¿cuál es la conclusión? Si el x es igual a 3. Se indetermina. Se indetermina. O sea, en otras palabras, este de acá en realidad no sería solución. ¿Sí? El x igual a 3 no sería solución si estuviese así. ¿Ya? Aquí no hay problema, porque todo está bien cuando el x vale 3. Lo reemplazan aquí, está ok. Lo reemplazan acá, está ok. Lo reemplazan aquí, da 9 menos 12. Está ok porque no es 0. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, yo entendí todo el ejercicio, pero ¿Mm? no entiendo por qué escogió ese factor para multiplicar toda la ecuación. Ah, ya. Tú dices, ¿cómo se me ocurrió este? Sí, ¿Sí? o sea, no sé de dónde lo sacó. Porque tengo que cancelar ese y tengo que cancelar ese. ¿Sí? Ah, ya Entonces, entiendo. es como que multiplicas primero por x y después multiplicas por x menos 4, pero mejor lo haces todo de una vez. Ah, ya. ¿Sí? Ya, gracias. Es básicamente eso. O sea, cuando ustedes amplifiquen una igualdad, la idea es ir multiplicando por los factores de los denominadores. ¿Ya? Ya. Y el último para acabar. Eh, este porque tiene una raíz. Ya, esa ecuación. Fíjense que hay una raíz, ¿cierto? O sea, se puede reducir una ecuación de segundo grado, pero por sí sola se llamaba ecuación, ¿cómo tenía? Tenía un nombre, este tipo de ecuaciones. Ecuaciones radicales parece que se llamaban. Ya, pero ¿cómo se resuelven las ecuaciones que involucran raíces cuadradas? O raíces en general. ¿Cómo la Hay que elevar resolvemos? al ¿Mm? cuadrado. Hay que elevar al cuadrado, ¿cierto? Para cancelar la raíz. Pero ¿me servirá elevar al cuadrado así como está? No, No, ¿cierto? ¿Por qué no? que tiene que Hagamos la pasar prueba. ese uno que está sumando al otro lado. Exacto, ¿cierto? Si nosotros hacemos el cuadrado tal como está, aquí vamos a resolver un cuadrado de binomio y me va a volver a aparecer la raíz. ¿Sí? Así que no nos sirve. Y como decía el compañero, lo que debemos hacer cuando hay ecuaciones con raíces es despejar la raíz. Entonces, primero despejamos la raíz. ¿Sí? Nos quedaría raíz de 12x más 1 es igual a x menos 1. ¿Ya? Y ahora recién elevamos al cuadrado.
¿Qué pasa cuando elevamos una raíz al cuadrado? Se Se cancela. va la raíz. Cancelamos, ¿cierto? ¿Cuánto es x menos 1 al cuadrado? X cuadrado menos 2x más 1. ¿Sí? Resolvemos el cuadrado de binomio. ¿Sí? No es elevar cada uno. ¿Sí? Si alguien eleva cada uno, eso va a estar malo. Hay que resolver el cuadrado de binomio. Ya. De esta igualdad, ¿qué se obtiene? El 2x pasa restando. Y acá ya había menos 2x, tendríamos menos 4x. ¿Y qué pasa con los unos? Se van. Se van. Ya. Y llegamos a esto. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? ¿Cómo se resolvían ecuaciones de ese estilo? Pasando x a la izquierda y raíz cuadrada a la derecha. No, Con la no, porque si cuadrática. sacamos raíz, vamos a sacarle la raíz a esta x, así que no ayuda. ¿Por factorización o con la fórmula general? Justamente eso, esa era la respuesta. Podemos resolver de dos formas. Una es por factorización, ¿sí? ¿Cómo se resuelve de esta forma? Lo de arriba lo podemos factorizar por x, ¿verdad? X factor de x menos 4. ¿Y de qué sirve hacer esa factorización? ¿Cuándo un producto da 0? Cuando uno de los factores es 0. Exacto, ¿cierto? Esto implica, ¿cierto? Que el x es 0 o 4. el x menos 4 es 0, o sea, si quieren lo escribimos directo, que el x vale 4. Y ahí estarían nuestras dos soluciones. Tentativas, ¿ah? Ojo. ¿Cómo verificamos si ellas son solución o no? Si el x vale 0, ¿qué pasa? Queda esa igualdad. Vean, 2 por 0, queda raíz de 1, o sea 1, más 1, igual a x, igual a 0. ¿Esa igualdad es cierta? No. No. ¿Cuál es la conclusión entonces, si la igualdad no es cierta? Que el 4 no sirve. Ya, pero con respecto al 0, es que no es solución. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el x igual a 4? Con esa sí. Raíz de 2 por 4, más 1, más 1, ahí estoy reemplazando la x simplemente. 2 por 4, 8, más 1, 9. Raíz de 9. Y ahí sí se cumple la igualdad. O sea que x igual a 4 es la solución. ¿Sí? Y para terminar, que estoy pasado un minutito, en todas las ecuaciones radicales, las que involucran raíces, hay que hacer esta verificación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elevamos a una potencia, lo que hacemos es incorporar soluciones que no corresponden. En todas las ecuaciones con raíces debemos
comprobar las soluciones. ¿Y por qué? Por lo que les decía, que nosotros cuando elevamos al cuadrado o elevamos a una cierta potencia, lo que hacemos es incorporar soluciones que no son soluciones. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Quedó claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Ojo, este ejercicio también se puede resolver, que ahí dijeron alguien por factorización, por la fórmula general. ¿Ya? Si no se acuerdan cuál es, les queda de tarea buscarla. Es a la menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. ¿Ya? Pero de todas formas con esa fórmula llegan a las mismas soluciones. ¿Sí? Ya chicos, entonces quedamos ahí por hoy.